Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio de Cicatrices del Cuero. Ya vamos por el sexto, esto va pasando volando. Y de verdad que llevo toda la semana dándole vuelta a cómo presentar a nuestro nuevo invitado. Y hasta estando aquí en este mismo momento, todavía seguir dándole vuelta a cómo empezar el episodio. Y yo creo que lo mejor para este episodio es que lo vayáis conociendo, lo vayáis escuchando, lo vayáis descubriendo y sobre todo que le deis una vuelta a esas cosas que a veces nos quejamos de la vida, que son minucias, y que valoréis y que valoremos, creo todos, lo que tenemos y cómo enfocamos la vida. Así que se presente el mismo. Titi, ¿qué tal, Titi San? Muy buenas tardes, Eloy. Pues nada, soy Titi Sá, fui futbolista en su momento y nada, tuve una enfermedad que fue un cáncer testicular y nada, vengo a contar un poco mi historia. Pues tío, lo he dicho, gracias por venir, que vienes de los Alcáceres, que el Nada, viajecito hombre. no ha sido pequeño, así que de verdad que gracias, tío. Para empezar por la punta, como hacemos siempre, ¿cómo empezaste tú a jugar al fútbol? Bueno, pues yo empecé en el jardín de mi casa prácticamente. Mi padre nos ponía una silla y con 2 o 3 años a meterla debajo de la pata de la silla. Y el ejemplo era mi hermano, que jugaba al fútbol, tiene 3 años más que yo. Y nada, cuando me pude apuntar los Alcáceres, pues a los 5 o 6 años que nos dejaban antes, ahora empiezan súper pronto. Pues nada, empecé ahí en los Alcáceres y me tiré toda la carrera de hasta juveniles, estuve en los Alcáceres. Fuiste saltando ahí categorías, ¿no? Dentro del propio Sí, equipo. todas las categorías siempre las pillábamos en segunda categoría y las subíamos hasta autonómica, o sea, todo. Era ahí Yo- el equipo que tiraba para arriba. Sí, yo era de primer año, jugaba con los de segundo siempre, y ese año subíamos de segunda a primera y de primera a segunda. O sea, todas las categorías de los Alcáceres las he subido mínimo un año y eso, hasta llegar a juveniles, que llegamos a Liga Nacional y nos costó el primer año salvarnos. O sea, subisteis, juveniles subisteis de primera en aquel entonces. No, nosotros ya lo pillamos en Nacional. Lo pillaste ya. Sí, que de hecho un gol 2 o 3 años anterior fue de mi hermano de segunda a primera, que siempre lo dice su entrenador, que de segunda a primera fueron gracias a un gol de mi hermano. Y nosotros lo pillamos en Nacional, veníamos con muy buena base, siempre el grupo que ascendía, siempre era, pero claro, nos faltaba una chispa, nos faltaba... Y la chispa fue Palomeque. El entrenador. Sí, porque evidentemente nos hizo futbolistas. O sea, estudiaba al rival, iba al campo la semana de antes a ver al rival, nos ponían vídeos, defendíamos en zona que no sabíamos ni qué era eso. O sea, mil cosas Sí. que nos hizo futbolistas y evidentemente se vieron los resultados. O sea, primer año juvenil nos salvamos porque el equipo estaba para eso. El segundo año ya quedamos segundo por detrás de Cieza. En Liga Nacional estamos hablando. Sí, en Liga Nacional. Los Alcáceres, que prácticamente nunca había estado por esos sitios. Quedamos segundos, fue una pena porque no pudimos jugar en División de Honor nosotros, pero ya el tercer año con toda la base y un par de fichajes de fuera y tal, y la gente del pueblo, subimos a División de Honor y fue algo histórico para el pueblo. Que pudiese venir al año siguiente el Atlético, el Villarreal, el Valencia, todo. Y que palabras mayores, ¿eh? Sí, la verdad que fue una pena que no pudiésemos disfrutar nosotros eso. Pero bueno, ahí están los datos, que de Pichichi el año nacional era el capitán, el alma del equipo. Tú estuviste los 3 años en ese Liga Nacional, ¿no? Sí. Pues, juvenil de primer año, de segundo y de tercero. Sí. Ah. En el tercer año el Cieza que había subido al año anterior me contactó y tal, pero no te ponían facilidades ninguna. Sí, además que Y me habló un colega, en plan, me han dicho que si te quieres venir, tal, pues yo fui a hacer la prueba en verano. Pero era eso, no te pagaban ni gasolina para ir a Cieza, no te pagaban nada. Y yo no podía ir 4 días a la semana para allá. además que hay una hora, ¿no? Claro. Sí, Coche. más. Y preferí quedarme en casa y poder subir a mi equipo, que había proyecto para eso. Y por poner un poco en contexto, ¿quién es Palomeque? Porque aquí a lo mejor lo conocemos, pero... Sí, bueno, Palomeque, pues un mítico jugador del Cartagena y de la región de Murcia. Y nada, ese año se hizo entre directo deportivo, creo que fue. Llevaba a la escuela y nos entrenaba a nosotros. Y eso, fue quien nos hizo futbolista y posteriormente luego fue el que me llevó a Cartagena y con el filial, que él entrenó al filial. Y luego pues eso, hizo que pudiese firmar el contrato yo con el Cartagena más tarde. Contrato ya profesional, ¿te refieres? Sí, o sea, primero después de juveniles me fui al Sí. Pilar de la Gradada, a Preferente, que era como una tercera murciana, porque la verdad que había equipazos míticos. Ahí coincidí con gente como Javi Rosa, como Campillo, Alex Sarriá, mucha gente mítica de aquí de tercera. Quedamos campeones ese año, que había un equipazo. Al siguiente año sí que me arrepiento un poco de repetir porque
quedaba campeón, pero no subimos, porque ¿No? había que jugar unos playoffs. Hostia, que había dos grupos ahí, la Comunidad Tres. Valenciana o tres. No, 4. 2 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante. Y era muy complicado subir. Y al año siguiente me arrepiento porque no jugaba mucho y no entramos ni en playoff al año siguiente. Y creo que no se me trató como se debía. Y bueno, al año siguiente, lo que te digo, Palomeque ficha por el Cartagena B con Popi, que estaba en la Minera hasta hace poco, era primero y segundo. Y nada, nos dice, tengo este proyecto tal, venirse, que mañana jugamos contra Japón sub-23, vamos a hacer aquí una selección, va a venir el entrenador del Cartagena nuevo, va a estar. Y me bastó ese partido para que a mí, a mi mejor amigo Samu y a 2 o 3 más nos hicieron un contrato de 3 años con el Cartagena. Después de ese partido y otro más que jugamos. Y gracias a Palome, que en parte por hacernos futbolistas primero y luego por llevarnos ahí, pues fue que empezó así como la carrera ya lo más importante después de esos 2 años en el Pilar. Si no, ya la que es más un poco entre fútbol amateur y semiprofesional, digamos, ya, ¿no? Porque un Cartagena B ya Sí, ves puerta ahí del primer claro, equipo. el filial en ese caso era el Algar, que era porque todavía se estaba formando ahí, había un poco el Cartagena, estaba un poco ahí. Ah, vale, que era como, o sea, firmó ese acuerdo de filialidad, Sí. ¿no? Entre Algar y Cartagena. Correcto, entonces para mí que es de ahí del Algar y tal, pues fue a entrenar. Y claro, pero yo me quedaba a entrenar con el primer equipo siempre. ¿Qué pasa? Que me surgió la idea de, para quedarte ahí en el Algar y estaba complicado debutar y tal, de cederme a Gibraltar, ahí a primera división. Casi nada, ¿eh? Mandarte ahí al Peñón. Total, era primera división, entre comillas, porque era nivel de tercera preferente. Ahora sí que está un poco más seria la cosa por allí. Pero claro, te dicen, puedes jugar la Europa League, puedes jugar la Champions. Sí, por lo menos un escaparate, ¿no? Sí, y te hace ilusión, ¿no? ¿A qué equipo fue el que te Se fuiste? llama San Jose, que ahora está juega las previas de la Sí, Champions. es sonado, ¿no? De Está Gibraltar. el Lincoln, que ahora está en fase de grupos de la Conference. Están haciendo una locura y llevan 2 partidos ganados, creo. El Europa y el San Jose son esos 3 los que juegan en Europa ahora. Nosotros nos fuimos cuando había solo 2 plazas, entonces tenías que luchar muchísimo. Porque los otros 2 equipos llevaban jugando Europa y es los que daban dinero y tenían. Entonces fue un poco complicado meterse ahí en Europa. Perdimos la final de la Copa, que el que ganaba la Copa iba. Y nada, después de eso me valió para que el año siguiente, pues, Víctor Fernández, mítico delantero del Valladolid y Villarreal. Correcto. Y fue leyenda en el Cartagena, claro, fue leyenda ahí. Lo ponen de entrenador y le cuentan un poco que yo estuve en Gibraltar, que estaba cedido y tal, y cuenta conmigo para hacer la pretemporada. Pero está hablando ahí en Gibraltar aún. Yo vuelvo de Gibraltar, ya termino allí. Ah, termina allí. allí. Sí, terminamos la Copa, no nos metemos a Europa League, termina la temporada. Y con esa referencia, porque quedé segundo mejor jugador del torneo, mejor jugador joven, el mejor gol, hice ahí buenas cosas y eso le valió a Víctor para decir, vale, cuento con el chaval, va a ser la estrella del filial, que todavía seguía siendo el Algar, pero va a entrenar todo el año con el primer equipo. Entonces ese año lo estuve con 22 años ya, que todavía era sub-23, pues estuve todo el año con el Cartagena. Y Víctor Fernández me hizo debutar en segunda vez. O sea, lo que yo de tenerlo en las estampas de fútbol, a que fuese mi entrenador y ver cómo era de persona, que era maravilloso. O sea, era una persona espectacular. Es que bueno. Súper humilde. O sea, se ponía en los rondos y era el mejor del equipo. Y estaba retirado ya hace un montón de tiempo. Hombre, era un jugador de primera división en su Nada, momento. era una locura. Una locura. Y su hijo, que tenía 5 o 6 años en aquel entonces, hace poco vi que estaba en el Valladolid B marcando golazos y tal, que ahora han pasado 10 años. Y claro, tendrá 17, 18 el chaval. Y pintaba de buenas maneras y así fue. Ajá. Y nada, me hizo debutar justo en La Línea, que es donde yo vivía en Gibraltar. O sea, yo debuté en segunda vez con el Peñón de Fondo. ¿Te trajo esos recuerdos? Sí, sí. Me convocó un partido antes en Cáceres o en Extremadura, por ahí. Y no debuté me iba a sacar en el descanso y por circunstancias se lesionó un central, amarilla, no sé qué, y no me pudo sacar. Y me dijo, te iba a sacar, te lo prometo, confío en ti, pero... Y al siguiente me dio la oportunidad. Y yo siempre lo digo que cada media hora en segunda vez, porque es lo único que jugué, doy una asistencia de gol. Sí, no, tienes ese yo dato. creo que tengo la mejor media de la historia. Puede ser, ¿eh? Porque jugué media hora y di una asistencia. Nos pusimos 1-1 y al final perdimos 3-1. Pero bueno, con un 1-0 se atrevió, me sacó y nada. Y luego me convocó otro partido ya, Monteagudo, porque echaron a Víctor. Y poco más. O sea, estuve todo el año, disfruté todo el año de la primera plantilla y tal. Pero... ¿Hubo cambio ahí cuando cambian de Víctor a Monteagudo en cuanto a lo que contaban contigo para el primer equipo? ¿O siguió más o menos la misma línea? Siguió más o menos la misma línea, sí, porque me convocó para un partido o 2 también Monteagudo, pero eso, no calenté
lo mismo. Se lesionó otro, expulsaron a uno y al final no me pudo sacar. Pero le gustaba, no sé por qué. A ver, yo es que tampoco... Mis compañeros eran futbolistas, ¿sabes? Yo no me consideraba futbolista como tal. Yo no hacía dieta, yo no me iba al gimnasio, la verdad. Me arrepiento, con los años te das cuenta. Pero no me lo tomaba en serio y no tenía nadie tampoco detrás mía que me echase una mano y yo no me daba cuenta tampoco. Yo me pensaba que por ser bueno simplemente... De hecho, debuté en segunda vez por ser bueno, entre comillas, porque es que nunca me lo tomé tan en serio como los demás. Entonces venía un tío que cobraba 2.000 euros y yo cobraba 300. Tenía que jugar a él, por así decirlo. Y evidentemente, si no te lo tomabas en serio y no veías qué tal, pues ese fue un pequeño problema que con la edad luego te das cuenta de, Sí, ¿no? si En hubiese ese momento a lo aprovechado. mejor veía el Sí. fútbol más como hobby, ¿no? Como... Sí, o sea, ¿sabes qué pasa? Que a mí, de pequeño, siempre yo iba a jugar en el Madrid, siempre. Todos los comentarios, eres tan bueno, ¿sabes? Nunca me enseñaron, por así decirlo, a esforzarme y que sí, vas a llegar al Madrid, pero si te esfuerzas, si tienes disciplina y tal, no. Yo directamente, o eso es lo que se me metía en la cabeza. Entonces, yo creo que eso me afecta inconscientemente a decir, no, yo como soy bueno, me sirve. Y yo como soy bueno, debuto en segunda vez. Y eso, me levantaba entrábamos a las 8, me levantaba a las 7:30, me tomaba un batido y me iba a entrenar. Sí. Con eso me sirvió para debutar en segunda vez, pero ¿qué te mantiene en la élite? Pues muchísimas más cosas que nunca me enseñaron y yo por mí solo pues no las aprendí. Quizás, evidentemente, me arrepiento mucho, pero bueno. Cosas de Cosas fútbol, de la a vida, veces, sí, del fútbol. sí, del fútbol, de la vida. Y bueno, sí, como que los chavales de hoy en día hay que enseñarles muchas más cosas que no son ni Messi ni Cristiano porque marquen 5 goles en los Alcáceres todos los días, ¿sabes? Exactamente. Y creo que eso hace falta, ¿eh? Y más en el fútbol Hace base falta. formativo Hace de falta. ahora. Sí, yo vengo aquí también porque es que es verdad, o sea, también puedo ser un ejemplo con lo que vamos a hablar ahora después, pero en eso también, por muy bueno que sea, o sea, es que si no te esfuerzas, si no tienes un plan B por si no te va bien el fútbol, si no tienes muchas otras cosas, no va a triunfar, pero ni en la vida, ni en el fútbol, ni en nada, o sea, no basta con ser bueno. Oye, pues me parece un mensajazo. Mensajazo porque cada vez vemos más ese perfil, ¿no?, de futbolistas en categorías inferiores a raza, pero quizás ese trabajo que no vemos, que no hay de disciplina, de alimentación, de cuidarse y de todo lo que engloba el fútbol alrededor, no lo hace. Y al final es que el cadete que metía 40 goles ya juveniles, que es donde más se exige, y desaparece. Total. A mí en el caso ese me pasó después de juveniles. Pues yo siempre metía 50, 60, 70, tal. En juvenil nacional metí 25, 27, que son buenas cifras, pero ya a partir de ahí, claro, ya y luego llegan los problemas, ya te haces mayor, los fisios, tal. Yo supe lo que era un fisio en el tercer año de juveniles y porque prácticamente me rompieron el sóleo. Sí. Si no, no sabía lo que era el fisio, yo no sabía lo que era estar cansado, yo no lo sabía, ¿sabes? Esa ingenuidad, ¿no?, de siendo joven, de siendo juvenil. Total. Que piensas que no te va a pasar nada hasta que pasa. Sí, sí. Pero hay muchas cosas más importantes aparte de ser bueno. Y creo que es necesario que la gente lo sepa y los padres y sobre todo que sus hijos pueden ser muy buenos, pero que no es solo eso. Oye, ahora que dices, nombra a los padres, ¿crees que los padres tampoco a veces saben transmitir, los de ahora, me refiero, no sé si alguna vez está en fútbol formativo de ahora, cercano, ahí en la escuela de fútbol de los Alcáceres, si los padres quizás no saben transmitir esas cosas a los críos de ahora? No lo sé, cada casa es un mundo. Yo te cuento mi experiencia personal y creo que faltaron muchas cosas en cuanto a eso. Porque, claro, si yo sabía que era bueno, yo sabía que tal, pero faltaron muchas más cosas. Que ojalá la gente se dé cuenta, los padres que se ponen como unos energúmenos también, sobre todo con los árbitros. ¿Qué va a querer un padre? ¿Qué va a querer un árbitro de 15 años? ¿Qué quiere arbitrar más? ¿Por qué? Pues se equivocará como nos equivocábamos todos y tal. Y muchas veces yo entrené a críos y entrené un año y no entrené más. Porque no me gustaba el ambiente, o sea, ¿qué va? O sea, que se tengan que pelear las dos aficiones de padres de 5 y 6 años, porque parecen hooligan, ¿por qué? ¿Qué quieres? ¿Que gane tu hijo? Pues que gane. Yo entrenaba a los chavales y me daba igual perder o ganar, yo quería que fuesen felices todos los chavales. Exacto, es que es donde voy, tío. Al más malico, por así decirlo, pues mira, lo ponía de capitán y de titular, ¿por qué? Porque es que me da igual, quiero que sean felices. Claro. Es que al final el fútbol son chavales de 5 años. Sí, nadie con 5 años ha ganado un salario en el fútbol. Es nadie que en la historia. va. Sabemos evidentemente que tu hijo es el mejor del equipo y tal, pero mira qué feliz está este chaval cuando se siente partícipe con tu hijo, que es el mejor. Exacto. Tío. Claro. Exacto. Y eso es lo que yo intentaba ver, pero claro, tenías 15 padres, 15 madres, no podías contestar a todo el mundo. Oye, si la educación es puesta a los hijos, a lo mejor darse a los padres.
Seguramente habría que hacer muchas más charlas y muchas más cosas. Sí, porque... En cuanto a todo lo que te estoy diciendo, seguro que sería importante. Sí, es muy probable, tío, muy probable. Nos hemos quedado ahí en ese año que vuelves a Cartagena, que debutas, que viene Monteagudo, acaba esa temporada. ¿Y cómo sigue Titi en el fútbol? Pues esa temporada me siento un poco en plan que no tengo apoyo de nada, tampoco, porque termino y el Cartagena ya no soy sub-23, tampoco intereso mucho, pero tampoco siento que me den una mano para irme, por ejemplo, a un tercera más o menos decente o... No sé, acabo en el Algar, que seguía siendo el filial, pero que subimos. Bueno, ese año subimos siendo filial del Algar, subimos a tercera y ya dejó de ser filial y se creó el Cartagena B, creo. Y bueno, ese año también el Cartagena que subimos a división, de preferente subimos a tercera y fue una locura también ese año. Metí un córner olímpico a Lucan B, creo, estaba Alvarito, toda esta gente que era un equipazo, el Pipo también. Teníamos que ganar el último partido, metí un córner directo y ganamos 2-0 y luego los playoffs al Cieza, le ganamos allí en su campo, que habían quedado terceros y le ganamos los playoffs ahí milagrosamente. Y luego la final a la Minerva, un invitado muy bueno que podría ser Rafa Lorente, Sí. que le dio el paro cardíaco en ese partido. Correcto. Claro, ahí estaba yo. Ahí ese partido lo ganamos. Ajá. Que es un Además tengo buena relación con él porque fue preparado físico ahí en Racing Cartagena. Sí, por ahí está. Muy buena gente y sí, conozco su historia también. Pues podría ser un invitado muy bueno. Sí. La verdad, ahí nos quedamos todos... Fue una experiencia jodida. Sí, eso, creo que... Yo recuerdo, fíjate, eso, escucharlo en la radio, aquí Algar Minerva, y, joder, al final quedarte eso, un poco enganchado en la radio porque, hostia, es que no era... No, evidentemente no era habitual. Fue la locura del médico ese que fue... De Belda, Paco Belda, creo que fue. Que fue porque su mujer fue al centro comercial, contó en una entrevista y él dice, pues me voy al fútbol, que es lo único que hay. Casualidades de la vida. Sí, y él estuvo ahí, fue el que más o menos... Por suerte se pudo... Pues sí, porque fue un shock para todos, o sea, lo veíamos muerto, ¿sabes? Fue una locura. Me imagino, tío. Fue una locura. Verlo en persona, bueno, ya en la radio te queda un poco tal. Sí. Y luego ya cuando conoces a Rafa y conoces a la persona que es Rafa, todavía te impactaban porque, hostia, es que estas personas, tío... Como... Sí, hacía buen equipo, buena piña el chaval. Y nada, después de eso, del Algar, medio pubalgia, un año sin más, descendemos. En el partido que nos jugamos el descenso contra el Ciudad de Murcia, me quedo solo con el portero, me pegan un topazo, me doy con la cabeza en el suelo y pierdo el conocimiento y no me acuerdo de nada. Yo descendí una vez en mi vida solo y no me acuerdo. O sea que... Bueno, ¿la contamos o no? No lo he vivido, yo no lo he vivido. Dicen que no me acuerdo de nada. Que no ven. En el hospital no me acordaba de nada, ni fui suplente y pensaba que iba a ser titular. No me acuerdo de nada de ese partido. Me di con la cabeza un golpe seco y perdí toda la memoria a corto plazo. Y nada, después de ese año en el Algar, en tercera metí 8 o 9 goles. A ver, estuvo Buena bien. cifra. Sí que en un partido metí 4, pero estuvo bien. Para estar lesionado de pubalgia, que era súper complicada esa lesión, que también doy gracias a Chema, que Chema lo conoce. Chema del Monte. ¿Eh? Chema Faraco. Chema Díaz Faraco. Chema Faraco, o sea, ha sido como un padre para mí en cuanto que he estado media vida futbolística en su clínica. Sí. Y siempre se ha portado genial, siempre se buscaba las mañas para que pagase lo mínimo posible o no pagase, me llevaba de excursión a Cabo de Palo, o sea, como él se porta con todos los chavales que van allí y le tenía un poco de aprecio, es como un padre futbolístico en cuanto a las lesiones y yo estaba siempre allí metido. Y le doy las gracias a Chema. Seguro que le llegan. Yo he tenido contacto con él también y muy buena gente, siempre dispuesto a ayudar. Es muy bueno, la verdad que sí. Y nada, después de ese año me voy a Galicia, a la tercera división allí, un club humilde y tal. Y allí a Galicia, ¿no? Sí, la tercera. ¿Eso cómo surge, tío? ¿A través de representantes? Sí, o sea, yo nunca he tenido así como un representante que me lleve a ningún lado. También pienso que hay una parte importante que te tenga por lo menos contacto, gente que te pueda mover, ya tú das la cara si te lleva a algún sitio. Y fue con intermediarios para llevarse ellos dinero, te cobran un 10%, lo que sea, y eso. No sé nada de esa persona que me llevó ni nada, ¿sabes? En el momento, ha hecho 8 o 9 goles, tengo un equipo en Galicia, para acá. Ya está, ¿te vale esto? Sí, me vale esto. Así, sin más, ¿cómo funciona el fútbol? Sí, al final... Es así. Y allí en Galicia es cuando me di cuenta del problema por el que estoy aquí, que estamos hablando. Y me noto ahí como, en el testículo me noto como un bultito pequeño y decido ir al médico allí. Y nada, me dice que no es nada, que es una inflamación del epidídimo ahí... del testículo y tal, y que no es nada. Pues llega Navidad
me lesiono y deciden cortar el contrato. O sea, tuviste ahí medio año, digamos, en medio Galicia, año. media temporada. Sí, media temporada. Me trataron un E15 y era una cosa bastante peor. ¿Sí? ¿Qué era esa lesión? Es que, no lo sé, es que tengo los tobillos inflamados, lo tengo... Era del hueso, es que evidentemente no era un E15, pero no sabría decirte, un edema óseo bastante fuerte, no lo sé. El caso es que volví a casa y volví al Pilar de la Dada, que se ocupó de todos los médicos y todos los gastos, pues querían que ascendiera al equipo que estaba en primera regional en aquel entonces. Se preocupó mucho por mí, me dieron la oportunidad de volver a jugar, me lo pagaron todo, porque en esas categorías tampoco es que te den mucho dinero como para permitirte tanto oficio, tantas medicinas y tanto tal, que es lo que yo necesitaba. Y nada, ese año ascendimos, sigo con las molestias en el testículo, voy a mi médico porque ya estaba en casa, me vuelven a decir que no es nada. Porque esto del testículo, aunque fuera en Galicia, tú te empiezas a notar por molestias, por Sí, autopalpación. Sí, con un pequeño bulto que de normal dicen que ni molesta, pero es que a mí me molestaba, era como un dolor súper intenso cuando lo rozaba o con cualquier... Era un dolor, no sé, te subía por... Era súper extraño el dolor y se sabía yo que no era nada. Tenía la intuición y sabía yo me conozco y sabía que era algo. Vuelvo a casa, el mismo médico me dice que no es nada y con lo mismo, otro intermediario me da la oportunidad de irme a Italia. Pues nada, yo que no había estudiado nada, digo, mi Erasmus. Dijiste, voy para allá y me pego un añico bueno, ¿no? De hecho, conocimos a los Erasmus ahí españoles, hicimos un grupo. Pues lo mejor que puedes conocer fuera de tu país. Sí, nos metieron en el grupo Erasmus y todo, o sea, fuimos como unos Erasmus. Evidentemente no podíamos llevar la vida que llevaban ellos, nosotros entrábamos 5 veces a la semana y un día de partido, o sea... Cualquiera lo iguala. Claro, Cualquiera pero iguala la vida, no podíamos igualar la vida de ellos, pero bueno, nos sentíamos como un poco en familia, por así decirlo, allí con tanto español, habían 30 o 35. ¿Qué zona era, tío, de Italia? En Pescara. Pescara. Altura de Roma, pero por el mar Adriático, por el otro lado. Y nada, allí sigo con lo mismo, pero es que ya el bulto se iba creciendo un poco. Yo se lo decía a mi compañero en la ducha, cuando nos duchábamos en fútbol, tal, o sea, tenía mucha confianza con mi compañero, nos fuimos... Sí. Bueno, al final, en historia del fútbol también es que al final... Sí, el que haya vivido ahí, evidentemente, mira tal, no sé, lo que sea. El problema, o sea, es... No, ahí somos súper abiertos, hay mucha confianza, evidentemente me fui con un hermano futbolístico mío allí a vivir los dos, y luego conocí a otro amigo muy bueno. Y nada, la confianza que tiene, y me dice, pues, díselo, teníamos médico en el equipo, o sea, era Excelencia, que es como la quinta división, como tercera aquí, y teníamos médico y todo, o sea, me dice, díselo, y me mandó por la federación de allí, y otro médico que me dice que no es nada. Tres. Dicen que no, tres me dicen que no es nada. Y tú después de que 3 médicos te digan que no es nada, tú seguías sintiendo o pensando que eso... Evidentemente, o sea, sí. Porque te decían, no es nada, vete a tu casa y ya está. Ni un tratamiento, ni una solución, ni inflamación oye, todo el rato y una nada, prueba. Pero tú llevas ya ahí un año con inflamación, luego. Claro, sí, porque en Galicia me lo miré antes de Navidad y la nueva temporada en Italia fue en septiembre, por ahí. Claro, fue un año, sí. Y mi médico me vio tan preocupado que me mandó a su urólogo personal. Y fue el que me salvó. Ese ya me dijo que tenía otra pinta, que podía ser un tumor. No sabía si benigno o maligno, pero que había que mirarlo cuanto antes. Pues yo notaba que me crecía encima el bulto. Y nada, allí me querían hacer una biopsia y eso no leí que no era muy bueno porque pues, la sangre y tal se podía expandir si era malo de verdad. El caso es que mi madre me dijo, tú te vienes para acá, pero mañana mismo. Y tenía un contacto en el hospital, le dijo, le pasa esto a mi hijo, dice, pues el lunes que se venga y lo miramos. Llegué un viernes o un sábado a los Alcázares, el lunes me vio el médico y a la semana siguiente me dijo, sea bueno o malo, ahora mismo no podemos saberlo, te operamos y te lo tenemos que quitar. Oye, tío, y... Joder, tío, ¿cómo está la cosa para que 3 médicos te digan que no? Que vale, llegue un compañero que por lo menos te interesa más, te manda al urólogo ahí en Italia, pero que luego al final para que te metan aquí, te puedan ver más o menos con cierta urgencia, tiene que ser a través vía de un contacto, bendito contacto, sí. Pero que al final si no es vía contacto entiendo que tienes que haber empezado el protocolo. No sé si hubiese tardado más o hubiese tardado menos. Fuimos directamente, porque allí en Italia ya me dijeron que era un tumor. Sí. Entonces ya fuimos directamente a ¿qué tenemos en el hospital? ¿Quién nos... Sí, un poco más la urgencia hizo pensar en qué vía era la más rápida. Mi médico primero, fuimos directo a lo que se podía en ese momento porque ya sabía que era un tumor. Sí. Y no quería que tardase más, porque ya llevaba un año yo sintiendo molestias. Exactamente, claro. Es que ya llevaba un año. Ya podía ser, claro.
Imagínate si me la llego a dejar. Es que no sé lo que hubiese pasado. Sí, imagínate que el primer médico que te dice no es nada, tú le dices, tú, bueno, pues no es nada. Claro, y... no, pero es que era imposible que no fuese nada porque se notaba, lo sentía. Ajá. Así. Entonces te dices que, bueno, que había que quitarlo, ¿no? Sí. Y... Pues eso, me ven el lunes y el lunes siguiente me lo quitan, me lo estirpan. Y ahí es cuando me dicen que no hace falta dar quimio porque al estar en una zona tan aislada, que no es ni el pecho ni nada, en el escroto, que no hace falta dar quimio, que te la pueden dar, pero que es una tontería, porque en el 98% de los casos no, ¿sabes? No hace falta que No dar hace quimio, falta, ¿no? Porque no vuelva a reproducirse, no quedan células por ahí. Correcto, la han quitado a tiempo, está en una zona recubierta y no hacía falta. Entonces me operan, la cicatriz, tal, me quitan los puntos y me vuelvo a Italia. Así, Sí, en 1 de diciembre ya fui. Y nada, ya en un mes ya estaba volviendo a entrenar de todo el proceso. De que me fui, tardé un mes. De que volví a Italia, tal. Y nada, volví, el entrenador me dijo, creo que estás para jugar, toma... Porque yo allí de momento no estaba siendo titular. Pues me dio el 10, me dijo, disfruta y hazlo como sabes. Volví de la operación, marqué un golazo de vaselina, ganamos, todo bien, y viene Navidad y me vuelvo a casa. Todo bien, vuelvo a Italia, porque la revisión era a los 6 meses. Eso fue en diciembre más o menos, y en mayo tenía la revisión. Terminó la temporada en Italia y justo tenía la revisión en mayo. Y ahí es cuando me dicen que se me ha expandido y que me tienen que empezar a dar quimio. Después de 6 meses que yo ya estaba en Italia, yo había terminado la temporada tan feliz. Hostia, o sea, lo que había, que se supone que te habían limpiado, ¿no? Porque Sí, se sí, supone que el la operación había 98% limpiado. de los casos no hace falta. Se había como o reproducido o que habían quedado células ahí que Sí, se se habían había vuelto expandido a 2 ganglios de la espalda. en la espalda. Sí, joder. Entonces, pues me dicen que me tienen que dar 21 sesiones de quimio. Joder, tío. Hmm. Y tú, tío, ahí, o sea, mentalmente eso cómo te lo tomas, cómo te afecta o cómo... No ¿Qué te supone? recuerdo, no recuerdo yo sufrir en exceso ni nada. Lo cuento en el documental que luego hablaremos. Que mi madre había tenido cáncer de mama hacía unos años y es que ella no dejó ni de trabajar. O sea, era un ejemplo increíble Joder, de o sea, fuerza. en casa tenía el mayor Sí. ejemplo, ¿no? De superación Sí, y de... entonces, bueno, me lo tomé, pues, es lo que hay ahora mismo, me tengo que centrar en eso y ya está. Esto, lo digo en el documental, me encontraba expectante por ver cómo reaccionaba mi cuerpo ante algo tan diferente que iba a vivir. Pero no me preocupaba ni perder el pelo, ni perder un testículo, vamos, no estaba preocupado por eso. Simplemente expectante de ver qué acontecía después de eso. ¿Y qué le supuso al cuerpo? ¿Cómo viviste esa experiencia, tío, de 21 sesiones? Que no sé si serían diarias, entiendo que no, semanales, Sí, cada 2, estaban 3 días. repartidas, eran 21 y eran 7, 7 y 7, eran 3, o sea, 5, de lunes a viernes, 5. Era una jornada completa, 8 horas allí, enganchados. Y nada, en una zona en la que todos estábamos enfermos. Era un momento complicado, había gente gritando, diciendo frases de mierda. Y yo manteniendo la compostura y con una actitud positiva que al final creo que ayuda de verdad a tener una actitud positiva. Si al final me voy a morir, me quiero morir, qué asco, al final tu cuerpo lo sabe y va peor. Entonces pues me ponía mis cascos, me veía una serie, me escuchaba música e intentaba irme ahí un poco de lo que estaba. Evidentemente había cosas también bonitas, las enfermeras nos cuidaban muchísimo y evidentemente tengo aprecio a esos momentos porque son también bonitos dentro de la mierda que era, ¿no? Por así hablando más. Y nada, es que fueron muchas cosas. Me dio otitis en la oreja, me salieron las muelas, es que yo tenía la defensa súper baja. Claro, al final Una bacteria a lo mejor que tú puedes tener ahora mismo en la barriga, que no te pasa nada, a mí me tuvo una semana en aislamiento, que si entraba mi madre y mi hermana a verme era con mascarillas, con todo, recubierta de todo, porque si tenía que tener, ponle 15.000 glóbulos rojos, tenía 1.000. Estaba fatal. Y pasé un montón de cosas por ahí. Y era eso, 5 sesiones, sí. de lunes a viernes, luego lunes, descanso entero, otro lunes, descanso y otra vez 5 lunes, 5 lunes. O sea, que metían como 5 ahí condensadas. Sí, una semana dejaban que el gorda. cuerpo luego se
Sí. recompusiera, entre Sí, comillas. pero esas eran las peores, porque al final se te acumulaba todo y las que más tenías de descanso era lo que te arrastraba todo. Sí, porque esos días de descanso no eran de descanso, porque no te daba el cuerpo. Descanso, a mí, yo siempre lo decía, que un día malo en tu vida, teniendo la quimio y estando así, era un día muy bueno. O sea, había momentos muy duros. Y el peor momento yo creo que viví en mi vida fue ese de no querer ni abrazar a mi perro. O sea, mi perro para mí lo es todo. Tu perro Grinder. Sí, Grinder. Lo es todo. Y un día que es que no quería ni ver al perro. No quería ni que se me acercase, no quería saber nada de nadie, de nada, de nada, de nada. Y ese fue, yo creo que el peor día de mi vida. Como dice el tío, mi perro, el pobre, siempre está conmigo. Sí, hay una fotito por ahí. Sí, vamos, duerme todos los días conmigo, sale- vamos, lo quiero un montón. Y claro, no entiende ni a tu cuerpo, no entienden muchas cosas. Pero bueno, también había pues, días, eso, cuando te encontraba un pelín bien era el triple de felicidad. Yo salía de fiesta, yo cuando podía hacía la vida que correspondía y cuando no, pues me encerraba en mi casa y ya está, no quería ver a nadie, no pasa nada. Entiendo ahí, según cómo lo explicas, tío, que te respetaban mucho, ¿no? A cómo estaba en ese momento. Sí, No tenías problema de estoy bien, sí. estoy mal, estoy mal. Si eres mi mejor amigo y quieres venir a verme a mi casa y no me apetece, lo siento mucho. O sea, yo con quien más tiempo pasaba era con mi madre, porque vamos, era mi enfermera 24/7. Pero eso, yo si no estaba bien, no, evidentemente si estaba bien, me iba a donde fuese, salía de fiesta incluso, o sea, no tenía ningún problema. Pero había momentos chungos, claro. Te iba a preguntar por la familia, pero entiendo que tu madre Sí. estuvo pegada a ti porque además había vivido la experiencia y demás, y que fue un apoyo, y además lo he visto como tú dices en el documental, que tu madre fue un apoyo, un pilar fundamental en ese proceso. Sí, de ¿verdad? hecho, lo que te he dicho, que cuando estuvo mala ella no pidió ni la baja y cuando yo estuve malo sí la pidió, ¿sabes? Para estar todo el tiempo posible conmigo. Al final soy el pequeño de la casa, el mimado, y al final pues, también como que es más impactante, ¿no? Para mi hermano también, haber vivido lo de su madre, luego tu hermano pequeño, tiene que ser jodido. Yo lo digo en el documental, que a mí lo que me importaba también era que no me viesen mal, porque sabía que les podía poner peor. Entonces trataba de que no me viesen mal, pero había momentos irremediables que, pues... Pero mi preocupación era esa, que no me viesen mal, ¿sabes? Y bueno, al final hay días que es imposible, por lo que me cuentas. Sí. Hay días que no. Había días que era inevitable. Pero eso, intentaba estar cerrado, encerrado en mí, sabía lo que me pasaba, no podía controlar la situación de ningún modo. Pero, ¿cómo? No me sale ahora mismo. Dependía de mí la situación. O sea, no podía hacer otra cosa que estar tranquilo y esperar a que pasase el dolor, la angustia, todos los sentimientos que se me venían encima. Sí. A veces que cuesta hasta escucharlo. Sí, cuesta. hasta Y expresarlo también. Mira que he hablado muchas veces del tema, pero al final. Sí, te quería preguntar, porque al final te veo hablarlo con bastante naturalidad, tanto en el documental como aquí, te veo hablarlo con naturalidad. No sé si viene de serie, si viene trabajado, si te sale así, no sé. Me sale así, porque allí en el médico, por ejemplo, hay psicólogos, pasaban todos los días, necesitas ayuda, cualquier cosa, no necesité, o sea, tenía todo bajo control, por así decirlo. O sea, había cosas que no dependían de mí, pero no podía hacer nada que no fuese esperar y que pasara el tiempo hasta que la medicina hiciese lo suyo. Así que yo, o sea, yo no tengo ningún problema en hablar de esto, evidentemente, lo estás viendo, hice el documental y cuanto más pueda llegar a la gente y más pueda ayudar, o sea, por mí bien. Por eso digo que al final, si es difícil, como te digo a mí, de escuchar y difícil, no de escuchar, sino de, joder, historias que impactan al final, que, joder, que hay de valorar que lo digas con esta naturalidad y por el hecho de ayudar a la gente y demás, tío, que es de admirar y se te nota entero, natural y que lo haces de corazón. Sí, lo digo en el documental, o sea, que es una parte más de mi vida que no quiero olvidar, que no quiero que quede en el olvido, porque al final es la persona que me ha ido construyendo y eso son todas las vivencias que tengo y esa fue una más, de las más importantes evidentemente, que ha salido bien dentro de todo lo malo que ha conllevado, así que yo estoy orgulloso de todo lo que luché, todo lo que hice en aquel momento y lo que sigo haciendo, porque ya te digo, yo después de eso lo he pasado mal por otras cosas y yo es que veo mi documental y me ayudo a mí mismo, ¿sabes? Mi yo del pasado me ayuda. Es decir, ¿estás preocupado por esta mierda, tío, ahora mismo? Joder, tío. Con todo lo que has pasado, ¿te vas a preocupar por esto? Mírate, me veo los vídeos, lo he visto muchísimas veces y me ayudo a mí mismo. Y lo hice para ayudar a otras personas e incluso llego a ayudarme a mí mismo y eso también creo que es bonito.
Bueno, es precioso, tío. O Sí, sea, sí, es verdad. yo te digo, vuelvo a repetir, tal como lo cuentas, tal como lo vives y tal como lo transmites, y entiendo que al final, por la suerte de que ha sido bonito, joder, tío, es que de verdad que mola, tío, mola muchísimo, tío, de verdad. Pues sí, la verdad que sí. O sea, aparte de esas 21 sesiones, que es que en el documental luego lo pondremos por algún sitio. Sí, ¿no? Para que luego lo veas. dejaremos, vamos a dejar si te parece, vamos a dejar abajo en la descripción, ponemos tu perfil, para que si alguien aparte del podcast y demás, pues ve los Sí, 5 capítulos, creo son que son, 5 capítulos. Sí. de documental donde cuentas tu historia, hay imágenes y demás, imágenes que al final aquí en el podcast no compartimos, pero que ahí se pueden ver y sale Sí. Titi explicándolo en primera persona, en el patio de tu casa puede ser, Sí, explicando, en pleno COVID fue. explicando su Pero- caso paso a paso también, igual que lo está explicando aquí. Claro, Pero con imágenes, que es verdad que las imágenes las ves. Y si aquí escucharte. Pues, hostia, pues la palabra para mí es remueve. Sí, Escucharte remueve. Es que era otro yo, es que estaba sin pelo, Sí. más gordito, porque te echaba la medicina, te inflamaba, la corticoide y todo eso. Y era otra persona. Y no fueron 21 sesiones, que al final fueron 27, porque luego se complicó todo. O sea, después te hicieron una revisión después de las 21 Sí. y. Después de la 21 me hacen revisión y un ganglio sí se había reducido al tamaño que tenía, pero otro no. Entonces la decisión fue, prácticamente estoy lleno de cicatrices del cuero, pues tengo toda la barriga llena de cicatrices, me abrieron esto para llegar a la columna, que es donde estaba el ganglio infectado, porque por atrás no te pueden abrir porque te pueden dejar jodido. ¿Cómo que abrieron, tío? ¿Cómo que abrieron? Me abrieron la barriga ¿Sí? para poder llegar al ganglio que estaba afectado, pero que estaba pegado en la columna. O sea, una cirugía de abrirte sí, como. estoy lleno de cicatrices, tengo 5 o 6. Más el testículo, más luego que me dio apendicitis también. Fue una locura. Sí. O sea, después de esas 21 sesiones, termina. Y una semana después me empieza a doler mucho, mucho la barriga. Y yo sabía que me pasaba algo otra vez. Y mi madre ya está delirando, esto ya son los efectos secundarios de la quimio, estás terminando. Pues yo llamé a la ambulancia y en 7 horas me estaban operando de apendicitis. Joder. Estaba tan débil que, ¡bum! Fuera. Apendicitis. O sea, otras tres cicatrices más. O sea, que tengo como 8 o 9. Y eso, no me pueden operar en verano porque no tienen la gente necesaria o los efectivos necesarios. Me tengo que esperar 3 o 4 meses. Se inundan los alcázares. La dana, ¿no? La dana sí, perdemos el coche, lo perdemos todo. Yo recién terminé la quimio. Por suerte tenemos una familia grande, vinieron, nos limpiaron la casa enseguida porque tanta suciedad y tanto tal, después de acabar la quimio no era muy bueno para mí. Y termina el verano, termina eso y me operan y me dan la buena noticia de que ha ido todo bien, pero me tienen que dar otra vez quimio por terminar de cicatrizar todo, ¿sabes? Como si hay algún resto, ya con la quimio terminarlo todo. Exactamente, como ya tenerlo en el suelo ya una vez. O sea, era un mal menor porque ya estaba bien, pero era otra vez perder el pelo, era otra vez las mismas sensaciones, las mismas angustias, todo. Y tú ahí en esa fase, ¿en qué punto estás, tío? Sobre todo a nivel de encararlo, de mental, porque. Pues fíjate, pues muchas veces te vengan pensamientos malos, evidentemente. Digo, es que me he dado 21 sesiones y no ha servido de nada. Me he operado, me he abierto el canal, no ha servido de nada. Otra vez me tengo que dar quimio, digo, me voy a morir. Por algún momento se me pasa por la cabeza. Llegaste a pensar. Teniendo un pensamiento tan positivo que yo tenía, pero se te pasa por la cabeza. Dices, si es que, o sea, he pasado todo esto, todo lo que he vivido y todavía sigo aquí y todavía hay posibilidad de. Pues se te pasa por la cabeza, evidentemente. No todo el rato, pero un momento dices tú, ocho, ¿qué pasa? Pero mira, te lo digo, o sea, evidentemente no he vivido esa situación, no he vivido, pero que me digas que después de todo lo que me has contado, solamente me digas, hay momentos en los que sí se me pasó, joder, esto yo me parece de una entereza mental y una manera de ver la vida, tío, que, joder, ojalá me hubiera contagiado yo la mitad. Sí. Me hubiera contagiado yo de la mitad. Por eso te digo que muchas veces por otras gilipolleces de la vida luego lo he pasado mal y digo, tío, con todo lo que has pasado vas a estar sufriendo por X motivos, ¿sabes? Y justo en ese periodo también de las 2 quimios yo pierdo a 2 familiares por un cáncer. O sea, una tía mía y una prima mía mueren. De hecho, un día compartí habitación de quimio con un familiar mío que posteriormente se murió. O sea, los pensamientos que me llegaban, digo, hostia, se han muerto 2 familiares. Me he dado 21 sesiones, me han abierto en canal, me han quitado y todavía me tengo que dar quimio. O sea, evidentemente, pues se te pasaban esos pensamientos, pero bueno, menos mal que eran rápidos porque tenía otro objetivo en la vida que era seguir viviendo, claro. Tú, tío, vuelvo a preguntar la misma pregunta. ¿Esto de serie, todos estos
vamos a llamarlo positividad por simplificar, pero creo que hay mucho más. Pero de serie, tío, ¿tuviste que necesitar ayuda psicológica más allá de la de que te daban la seguridad social, supongo, allí? Sí, no, te daban la ayuda, pero es que no la cogí, o sea, no me hacía falta. Yo es que soy siempre muy risueño, muy feliz, quien me conoce sabe, muy chistoso, tengo esta actitud frente a la vida y en ese momento es que no podía ser menos, evidentemente. Tenía que ser un ejemplo para muchas personas, mucha gente y así fue. O sea, luego es lo que te digo, que me da rabia porque he aprendido muchísimo, pero luego con otras gilipolleces que no dependen ni de ti ni tal, dices tú, ¿por qué estoy así, sabes? Con todo lo que has pasado, estás pendiente de alguien que tal. Sí, sí. Pero a veces, pues bueno, son cosas que la vida, o sea. Sí, porque son cosas que tú ya no puedes controlar, que dependen de otra gente, lo que sea. Sí, quizás eso, esa falta de control, ¿no? Un poco. Sí. Por eso en ese momento de la quimio y tal, o sea, yo tenía el control, o sea, yo hacía todo lo que estaba en mi mano, por eso estaba tan tranquilo. Pero eso, que me he ayudado yo a mí mismo, con el vídeo que hice para los demás, me ayuda a mí mismo. Tío, pues, yo digo, lo vamos a dejar aquí abajo, un enlace directo a tu canal que tiene los 5 vídeos, más alguna entrevista y demás, creo. No sé si la entrevista sale enlazada al poner tu nombre en YouTube, pero vamos, dejamos abajo el perfil tuyo de YouTube, por si alguien quiere echarle un vistazo, porque ya digo, hay imágenes donde se ve un poco más la crudeza del proceso. Sí. Y la crudeza del proceso, pero pues, en cambio hay una imagen, tío, que a mí me chocó mucho cuando lo vi. No sé si era la primera, o sea, el primer bloque de quimio, o sea, primera 21 o luego las 6, que apareces con el palo, ¿no? Donde van colgadas todas las bolsitas. Sales bailando incluso. Porque era la última sesión, claro. Estaba ya deseando. Y me fue antes de irme ya de la última sesión que fui a mear, porque me meaba cada 10 segundos. Y ya fue como, ya está, ya estoy terminando. Ya está, la alegría de que nos vamos. Ya terminaba, claro. ¿Pero fue de esas primeras 21 o de la otra? Yo creo que fue la 21. ¿Sí? Que salí tan feliz del hospital, estaba celebrándolo todo y claro, luego tuve que tener más cautela. Pero sí, creo que fue de la 21. Pero bueno, luego cuando terminé las otras 6 últimas ya ni bailé, ni hice vídeos, ni hice nada. Hasta que no me dijeron que estaba todo bien. Que estaba todo bien, ¿no? ¿Y eso cómo fue, tío? ¿En una revisión? Pues fue en pleno... No, me llamó el médico por teléfono. No es que no fui ni a verlo porque era ya época de COVID. Ya había empezado el... Claro, a mí yo en el documental lo digo, ha pasado tanto tiempo que ya la primera revisión fue... Me llamó el médico por teléfono y me hice las pruebas pertinentes y me dijo que estaba todo bien. Y se me pusieron los vellos de punta y, hombre, alguna lágrima se escapa, claro. Hombre, después de tanto que te diga por fin está bien, porque yo entraba siempre a esa clínica y eran todo malas noticias. Claro, yo, mi oncólogo, que le tengo mucho aprecio, sigo. De hecho, me acabo de hacer un TAC ayer y cada 6 meses me hago revisiones. Sí, yo te voy a preguntar, que entiendo que ahora lleva un... Claro, yo a mi oncólogo lo veo cada año y es que me vieron 2 oncólogos porque cuando se me complicó el tema, mi oncólogo derivó a uno de los mejores oncólogos de España, que era de Murcia, porque necesitaba ayuda por todo lo que me estaba pasando. Sí, ¿no? Fueron como un caso excepcional, ¿no? Para él incluso. Claro, me dieron varias veces porcentajes del 98% todo sale bien y del 99%, pues yo fui el 2 y el 1 y claro, necesito ayuda de otro oncólogo muchísimo más experimentado para poder terminar con todo esto. Oye, bienvenido sea, ¿no? Al final, si cuanto más se suben a la causa, total, mejor, ¿no? Total. Mejor. Y, tío, mira, ahora viendo ya... Entiendo que ya están de la alta, lo celebras... No sé, ¿cómo lo celebraste? Por ejemplo, una pregunta que me surge, tío. No sé si hiciste alguna comida con familiares, te fuiste con tu madre solo, porque en el documental, vuelvo a repetir, se nota ese apego con tu madre y con tu mascota, con Grinder. Sí, lo que pasa no sé es si que... lo digo bien, pero ¿es Grinder? Grinder. Lo que pasa es que fue COVID cuando me dieron la noticia, entonces no... Fue todo... Empecé prácticamente en el proceso del vídeo se ve con muy poco pelo y como más gordito, porque había terminado la quimio, la última. Y se ve la transformación de cada semana, como voy mucho teniendo más pelo y quedándome más fino y tal. En el documental se nota porque era cada semana y se ve el proceso. O sea que no lo celebré de ningún modo así especial. ¿No? Un poco más reservado, ¿no? Sí. Pensando también por la época del COVID. Sí, ya no. Ya cada revisión, sí que es cierto que vas con un poco de nervios, pero evidentemente ya después de tantas, van a hacer 6 años, claro, en enero, que está todo bien. Entonces, el gusanillo ese está de irá todo bien o no, pero... Sí. ¿Tienes miedo, tío, a una...? No, miedo, eso, el gusanillo de... ¿Y si ahora por lo que sea, sabes? Sí. Pero bueno, ya han pasado 6 años, ¿sabes? Yo creo que ya...
Y ninguna revisión ha habido, ningún No, tipo estaba de... todo bien. Ajá. Todo bien, sí. Ajá. Y también en ese vídeo he visto, tío, que los amigos se comportan contigo, tío, de poner el vídeo espectacular, por lo que sé, Sí, muy arropado por sí, tus amigos mi también, ¿no? amigo, mi hermano se llegó a rapar también al cero. Él vivía en Inglaterra y siempre estaba presente y tuvo el gesto de raparse, la verdad. Ujú. Y sí, mi amigo, yo es que siempre me he sentido muy querido, siempre, por lo que te digo, que siempre hago reír, siempre soy muy risueño y siempre creo bienestar y eso se transmite luego en lo Sí, que veía. en estos momentos nos dicen que a los amigos no se ven los momentos malos. Sí, Coño, sí, pues yo te vine a una piscina con, no sé, 30 o 40, sí, fácil. sí. O Sí, la sea verdad que... que me arroparon muchísimo y siempre lo agradeceré. Ujú, tío. Mm, no sé, tío, si... Y fíjate, y vuelvo al principio un poco. Mm. Si el hecho de haber pasado por 3 médicos y que los tres te dijeran, no, eso no es nada, te ha generado a ti en algún momento, o sea, cierta rabia, tío, hacia, no sé, no sé si llamarlo medicina o hacia el Mm. diagnóstico precoz, no sé si te has generado a ti algún momento rabia o de alguna manera el hecho de que, joder, han pasado 3 médicos, los tres me han dicho que no, ha pasado un Mm, año, o si te ha mm, llegado, te ha dado por pensar, oye, si hubiera visto esto antes, no, rabia como tal, no. Sí que es cierto que igual se pueden haber hecho las cosas mejor. Mandar una prueba a un especialista creo que tampoco cuesta mucho, porque que tenga que insistir hasta 4 veces para dar con el diagnóstico que era realmente, evidentemente me molesta. Y ojalá esto llegue a algún sitio y puedan ver los profesionales de esto que muchas veces pensamos que no es nada y al final acaba siendo en un cáncer, ¿sabes? Pero lo que es rabia y odio y sentimientos de tal, no. Imagino que pensaron que eso era lo que tenía que hacer en ese momento y ya está. sino que Yo fue... lo que no hice yo fue rendirme yo y sabía que tenía algo, entonces yo insistí Ujú. hasta que dieron con... Evidentemente, en nuestra vida nos equivocamos muchas veces Sí, todos hombre, claro. y no podemos acertar la mayoría de veces. A lo mejor acertó 100 veces y se equivocó conmigo, o 200 o 10.000, no sé cuántos años llevaría ese médico, ¿sabes? No se puede juzgar por un caso cuando me hubiese juzgado a mí mismo si me hubiese abandonado y me hubiesen dicho en 2 años que me quedan 10 días de vida, ¿sabes? Sí. Entonces, Joder, creo tío. que no, es verdad. De 10. O sea, eso te puedo decir que Sí, sí. de 10, que yo no sé si yo sería capaz de enfrentarlo así. Siempre, verdad, yo no me considero tan fuerte de mente, una persona tan fuerte de mente. Y cuando vienen aquí pacientes o invitados, digo pacientes, estoy acostumbrado a soy fisio, estoy acostumbrado. Cuando vienen invitados, tío, con esta historia así, pues a mí me toca bastante. Me veo hasta lejos de ellos, tío, o por debajo. Pero, tío, porque ver estas mentalidades tan fuertes a mí por lo menos me remueve algo por dentro, tío. Me remueve algo por dentro, tío, y me da mucho gusto escucharla, de verdad, tío. Yo cuando me siento contra las cuerdas, en este caso me sentí invencible por eso, como que me tengo que sentir ahí ahogado en las cuerdas, ¿sabes? Para dar lo máximo de mí, pero luego por otras tonterías, como te he comentado, pues a lo mejor lo pasas peor, ¿sabes? Pero cuando son cosas de verdad y que merecen la pena, yo creo que evidentemente soy un ejemplo y soy bastante fuerte. Tío, pues enhorabuena, de verdad, tío. Gracias, hombre. Enhorabuena, tío. Bueno, vamos a hablar ahora de cosas un poquito más, no bonitas, porque creo que el proceso es brutal y muy bonito, pero sí un poco de cómo vuelve ahora después de que te dan el alta al fútbol, porque además vuelves por todo lo grande, ¿no? Sí, los Alcácer saca un equipo después del COVID, después de 1000 años que no tenían equipo senior. Y bueno, me quieren como pilar fundamental del equipo. Había sido una leyenda, entre comillas, del pueblo, del equipo. Y evidentemente yo después de que me pasase todo eso, de estar viajando, viviendo fuera, lo que quiero es quedarme en casa, estar con mi perro, con mi familia, ¿sabes? Y me parece buena idea poder volver y eso. Volvimos después del COVID, que fue una temporada un tanto extraña, pero bueno, volví a debutar, volví marcando 2 goles, fue súper bonito. Luego tuve lesiones porque quizás no me había preparado bien, no había hecho mucho gimnasio, también es importante, aunque evidentemente el cuerpo no te da para estar en el gimnasio mientras estás enfermo, ¿sabes? Pero creo que en los momentos que se puedan aprovechar, yo creo que es fundamental para luego venir con más fuerza. Yo me sentía muy débil, luego esos 2 o 3 partidos me lesiono, siempre molestia, siempre tal, y al final es importante también mantenerte activo para luego cuando estés ya bien del todo poder volver con las máximas facultades.
Y nada, vuelvo aquí a los Alcázares y ya está, terminó la temporada sin más, la verdad. Marqué varios goles, fue bonito. Y nada, luego me fui a vivir a Tenerife y yo me iba a retirar ya del fútbol. Si yo ya no tenía ganas de. O sea, no es que no, ahora mismo estoy retirado y no lo echo de menos. Si lo hubiese echado de menos me hubiese vuelto, pero no siento que necesite volver ni que lo eche de menos. Me fui a Tenerife a volver y me retiré en La Gomera, una isla bastante bonita. Debuté allí con gol, jugué 2 o 3 partidos más en ese equipo que me fichó porque en la temporada anterior me vino a jugar y ahí acabé. Nunca jamás me hubiese imaginado que me hubiese retirado en un equipo de La Gomera. Si no, la historia, vamos, si al final No, no se lo esperaba nadie, ¿no? Es como cuando ves no, una serie y no te total. esperas el final. Ya, cuando el asesino es otro, ¿no? Es otro, ¿no, tío? Pues sí, empecé los Alcázares, Gibraltar, Galicia, Italia y La Gomera también. Has tocado, por lo menos el fútbol te ha hecho explorar Sí, otros lugares, ¿eh? Que sí. también es bonito a A veces. mí me encanta viajar Mm. y siempre que podía aprovechar me encantaba irme por ahí, lo que te he dicho. No viví un Erasmus estudiando, pero lo viví con el fútbol, por ejemplo. Fue diferente, pero tenía sus cosas también Nunca es tarde, bonitas. ¿no? Para que lo digan que la vida universitaria se acaba cuando empieza No, se acaba no. la universidad, ¿no? Que sí, puedes seguir luego. De 1000 modos puedes seguir, ya sea estudiando, ya sea de otro modo, yo no sé. Mm, Es bonito también. mm. La verdad que sí, tío. Y oye, tío, y después de superar, fíjate, doy un poco de la marcha atrás, una pregunta me surge, después de superar el cáncer y demás, ¿te tomas la vida de otra manera o sigues en tu línea? Si te comparas al Titi de antes, pre-cáncer, digamos, al Titi que ya se ha recuperado. Lo que te digo muchas veces, por gilipolleces, dices tú, ¿en serio? Lo estoy repitiendo porque es que lo he pasado mal por cosas que no merecían la pena. Y sí que, bueno, prestas más detalle a los pequeños detalles, sientes más cada abrazo, a lo mejor con el perro, con tu madre, o sientes mucho más las cosas, pero yo sigo más o menos el mismo estilo de vida. O sea, me encanta viajar, viajo mucho, cercano con mis amigos, con los que merecen la pena de verdad. Tengo otra nueva ilusión con mi novia actual. eh, Preparo viajes, que es lo que más me gusta, viajar. Sí, te dedicas a preparar O sea, viajes. preparo viajes. Es decir, yo cuando termina todo eso y tal, por ejemplo, me fui 3 semanas a Argentina solo. Me organicé yo todo. Cogí 7 vuelos allí, me alquilé 2 coches. Estuve de Buenos Aires hasta las cataratas de Iguazú, hasta Ushuaia, hasta el fin del mundo. Me lo organicé yo todo. Cada día me organizaba una cosa. Esta semana aquí, hoy duermo en el aeropuerto porque en 3 horas cojo otro vuelo, ¿sabes? Y me encanta. Ahora en enero me voy a Zanzíbar con mi novia. Hace poco estuve en Marruecos, el año pasado en Egipto. Me encanta. Cada vez que saco un poco de hueco, mm, busco cualquier oferta Qué bueno, tío. y me voy. Oferta, ¿no? Calle Sí, escáner y lo que salga por sí. ahí, ¿no? El último viaje fue así. Sí, ¿no? Alicante al sitio más barato. ¿Cuánto vale? 30 euros y de vuelta. No fue. Pues No. qué bueno, tío. Qué bueno, tío, porque al final, si un mensaje transmite no es que, pues, hay que atreverse un poco también a todas esas cosas y tirar para adelante porque, bueno, no sabes cuándo. Total, o sea, aprovecha mucho más el tiempo e intenta, ¿sabes? Que los sueños que tienes puedes cumplirlos, ¿sabes? Y eso, a seguir construyendo eso, que es lo que más me gusta ahora mismo. Chacho, qué bueno, tío, qué bonito. Tío, pues creo que ha sido un capitulazo, pero un capitulazo desde el principio hasta el final. Tío, quedan ya 2 preguntitas, Sí, sí. ¿vale? Para acabar. Que, bueno, ¿qué podemos esperar un poco al nivel que tú quieras, de vida, de laboral, de fútbol, de lo que tú, al nivel que tú quieras, ¿qué podemos esperar de Titi Sanz en un futuro? Pues podemos esperar que sea feliz, eso es lo primero. Que voy a hacer lo que me haga feliz, que voy a hacer lo que me sienta a mí completo. Y eso ahora mismo quizá no tengo el trabajo de mis sueños, ¿no? Pero es lo que, por ejemplo, me da la facilidad pues, en la semana que viene me voy de viaje, ¿sabes? Y ahora mismo eso es lo que me permite, ese trabajo que tengo ahora mismo, me lo permite hacer. Entonces ahora mismo estoy en esa época de que me apetece viajar mucho, me apetece tal, y tengo la herramienta, el trabajo y lo exacto para poder hacer lo que quiero ahora mismo. Quizá sé que ahora mismo no estoy donde quiero estar en cuanto laboralmente, ¿no? Pero sé que voy a conseguir lo que me proponga, aunque no me estoy formando, estoy haciendo cursos por si llega el momento de cualquier cosa.
Y eso, ahora mismo estoy feliz porque me puedo permitir hacer lo que quiero, pero sé que no es para siempre y eso lo tengo en la cabeza, así que se puede esperar eso. Ser feliz a cada momento de mi vida, creo que ahora mismo estoy en el momento correcto y haciendo lo que más me apetece. Quizá en un año cambie, quizá en 2 cambie, no lo sé, pero ahora mismo y en un futuro me veo siendo feliz, viajando y rodeado de la gente que importa de verdad. Me parece hasta una frase para allá para cerrar esto. No, Tengo que hacer la si última te quieres pregunta ahorrar, por... si te la quieres ahorrar. Vamos a hacerla porque hay que pasarle la pelota a alguien. Alguien que tú creas que se puede sentar ahí donde tú estás ahora mismo. Que tenga una historia bonita que contar, que te apetezca a ti escuchar. Vale, sí, he pensado, ya vi que se puede soñar alto, pues Geray, el del Bilbao, que pasó por lo mismo que yo, Exactamente. Era ahí. que quizás tuvo otras herramientas mucho más fáciles para poder continuar en la élite, ¿no? Que no, que a lo mejor para nosotros no es tan fácil ya, después de vivir eso. Palomé, que por ejemplo podría ser una buena opción, que también se rompió la rodilla y tiene su historia, o Rafa, que lo hemos mencionado antes, Rafa Lorente. que no fue lesión como tal, ni enfermedad, pero fue, yo creo que fue más importante, ¿no? Lo que le pasó. Así que podrían ser 3 buenos invitados. Fue chulo. Y además, los 3 invitados creo que pueden encajar aquí. Evidentemente, unos más accesibles que otros, pero bueno, como tú has dicho, en otros podcasts lo hemos dicho, aquí nos permitimos soñar. Si alguna vez se sienta aquí Geray, pues, bueno, nosotros encantados. Nos pagamos un viaje a Bilbao y lo entrevistamos Nunca se sabe, por ahí. nunca se Nunca se sabe. sabe. Nunca se sabe. Ojalá, ya sabes que como nos diga que sí a través de esto, te vienes con nosotros. Ya que te gusta viajar, Hombre, me encantaría conocerlo, la verdad que sí. te vienes con nosotros y grabamos allí un No está en Bilbao, así capitulito. que lo firmo ya. Muy chulo para comer, espectacular, ¿eh? No sé si eres como yo de comer Iré. carne y pinchito, o sea, pincho y demás, Sí, pero espectacular, espectacular. iré. Pues tío, de verdad que gracias por venir, gracias por, creo que la palabra es lección, ya lo he dicho al principio, que creo que había que sentarse y escucharte, conocerte, que nos contaras tu historia y creo que el que haya llegado hasta aquí, por lo menos durante un tiempo le va a cambiar el chip y va a ver la vida de otra manera. Así que de verdad, tío, gracias. No lo he hecho mucho, creo que solo lo he hecho con David Cobarro porque me salió así en ese momento y aquí también me sale, tío. Si quieres, la cámara es tuya, tío, si quieres transmitir un último mensaje para cerrar esto y no sé, lo que tú necesites, la cámara es tuya. Sí, a ver, estaría bien que vieseis el documental porque creo que ayuda, estés enfermo o no estés enfermo. Creo que las palabras que he podido transmitir ahora también creo que pueden ayudar mucho y eso, que preocuparse por las cosas que son de verdad importantes y dejarse la tontería a un lado un poco, porque hay cosas que a veces no, se nos meten en la cabeza que no merecen tanto la pena y te hacen perder un tiempo maravilloso de tu vida. Y creo que hay cosas mucho más importantes en la vida que poder experimentar y perder tu tiempo que en otras cosas que no merecen la pena. Y se trata de esto de ser feliz, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar y yo creo que el máximo tiempo que puedas ser feliz estando rodeado de la gente que quieres, yo creo que eso es lo que te va a llevar hasta el final de tus días y creo que es lo más importante. Tío, pues gracias y nos vemos en el próximo episodio.